Hola, soy Ramón Bernadó. Estamos aquí en los estudios de Nova Alcarria para grabar un programa más de Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara. Esta semana estamos solitos, Sara Sánchez y yo. Javi Pastrana y Ernesto nos han dejado Sí, y han dejado el programa en nuestras manos. no sabe lo que han hecho. No sabe lo que... Pero te voy a decir una cosa, Sara, vamos a hacer el mejor programa de Centauros de la Alcarria en toda su historia. Sí, ¿Qué te parece? me parece muy bien. Así me Luego, gusta. sí, sí. Este, por cierto, es el 59º programa de Centauros de la Alcarria. O sea, el próximo que hagamos, que no será la semana que viene, será la siguiente, por esto de las vacaciones de verano, será nuestro 60º programa, ¿vale? Y vamos a hablar, como siempre, empezando con los estrenos. Cuéntame tú algún estreno que tenemos en los multicines Guadalajara este fin de semana. Pues este fin de semana tenemos un estreno para niños, que es Rally Rose Racers. No está el título, no lo han traducido al español, entonces se busca en inglés. Es una película animada sobre una especie de lémur, un animal un poco indeterminado. De animalillos. De Es de animalillos, animalillos. es de animalillos. Es animada y es de animales. Agarré. Pero bueno, va sobre este lémur, vamos a pensar que es eso, que quiere dedicarse a los rallies, a competir en carreras de larga distancia contra pilotos profesionales. Y él tiene un héroe, que es un sapo, que es el que gana todos los rallies desde hace muchos años. Y un día conoce a su héroe y se le cae la imagen a los pies porque resulta que es bastante ególatra y es una persona, bueno, no una persona, es un sapo un poco desagradable. Entonces, pues decide que va a competir contra él y va a ganar en el siguiente rally, que es el rally de la Ruta de la Seda, se llama. Y entonces consigue un mentor, porque no podría ser una carrera, o sea, no podría ser una película sobre carreras si no hay un mentor, que es una cabra, un poco al estilo señor Miyagi, que, que pues le ayuda a preparar el coche, le enseña cómo puede ganar esta carrera. Y bueno, es un poco autos locos. Sí, yo cuando Sí, vi sí, el tráiler dije, bueno, esto parece un poco Autos Locos, sí, sí, ¿no? O sí. sea, de películas de rallies se han hecho muchas, algunas Muchísimas. míticas como La Carrera del Siglo y tal, que era una película deliciosa. Y los Autos Locos a mí me divertían muchísimo. Yo los veía ya de mayor cuando los ponían en tele, pero era una cosa que me divertía mucho. Con Pierre Nodoyuna y su famoso perro Patán. Yo Eso creo que es. era el perro de Pierre Nodoyuna. O sea, además eran episodios súper cortos, yo creo que duraban 10 minutos. Y a veces te ponían tres o cuatro ahí a lo loco seguidos y tal. Y a mí me resultaban muy divertidos. Sí. Luego yo creo que se ha hecho alguna versión en película de esto. Yo creo que me suena que sí, ¿eh? Es posible, pero no estoy segura, Los pero Autos sí. Locos. Bueno, pues esta película es una película para niños, para toda la familia y bastante entretenida. Es curioso porque el cine familiar, este cine de animación y tal, Sí, siempre tiene éxito en taquilla. Yo creo que sí. es un atractivo, ¿no? El poder ir en familia. Yo también voy a presentar una peli que es, yo creo que infantil, que es La Mansión Encantada, que es una película Disney basada en la atracción que existe en los parques Disney, que se titula así, la Mansión Encantada, que recorre por un circuito bastante oscuro, pues aspectos, pues la típica, la novia cadáver, todos los tópicos que reúne las mansiones encantadas. La película, yo creo que el tráiler se ve que claramente es una comedia un poco disparatada y a mí el tráiler me ha hecho gracia, o sea, es una película que yo creo que puede estar bien. Ove Wilson yo creo que ocupa el lugar más cómico de la película, sale también Danny DeVito y Rosario Dawson, que siempre son actores con atractivo, ¿no? Sí. El director es Justin Simons, que es un director desconocido, ha hecho cosas en televisión y, y yo creo que el mayor valor que puede tener este director es que bueno, pues es esta película, porque yo creo que es la producción más importante en la que ha trabajado, ¿no? Y bueno, yo creo que es una peli recomendable para ir con niños, cine también familiar, dura 122 minutos
Y bueno, yo creo que tampoco se le puede pedir mucho, pero bueno, si vas con tus, en mi caso con mis nietos, al cine y se lo pasan bien, pues es una Sí. buena oferta, ¿no? Ahora en verano. Otra película basada en una atracción, No, como Piratas del Caribe, por efectivamente. cierto, sí, que fue un éxito y que desarrolló una gran saga. Es curioso porque, claro, tanto Piratas del Caribe, la atracción, como esto es solo una idea, ¿no? Y de esa Sí. idea, yo creo que una idea poco original, porque La Mansión Encantada no es una idea Mm. demasiado original. ¿Qué otra película nos cuentas, Pues también Sana? traigo algo para los fans del género de animación japonesa del anime, que es Detective Conan Black Iron Submarine, que sigue esta saga de películas basada en el manga de Detective Conan. Para ponernos un poco en situación, el manga va sobre un detective juvenil, digamos en edad universitaria, que se dedica a resolver crímenes y un día es testigo de un crimen bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? Que él es testigo y los que están cometiendo el crimen saben que lo es. Entonces le buscan y le inyectan una droga que le convierte en un niño. Entonces, este chico, que es mundialmente famoso, ahora tiene que resolver crímenes con la apariencia de un niño y tiene que valerse de otras ¿Y todo el mundo estratagemas. sabe que es un niño o solo lo sabe él? No, no, él es para todo el mundo él es un niño, para todo el mundo el detective juvenil ha desaparecido, Ah, nadie sabe vale, dónde vale, está, y claro. entonces él es un niño y es un niño que, bueno, él se llama a sí mismo, se pone el nombre de Conan por el autor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, y bueno, se tiene que valer de estratagemas, pues consigue que una amiga suya le lleve a su casa y esta amiga es hija de un detective de policía. Entonces, a través de este detective, él ayuda con casos. Y bueno, esta es la película número 26 y es la quinta que se estrena en España. 26 películas se han hecho de Conan, Sí, sí, sí. del detective Conan. Y luego además hay una serie para televisión que en España se lleva emitiendo desde el 2000, se empezó a emitir en televisión nacional y luego se fue a las autonómicas. Y en Cataluña sigue emitiéndose. Es muy famoso en Cataluña y es más, esta serie tiene, primero, la mayoría de los episodios están en japonés y el segundo idioma al que se han doblado más episodios es el catalán. Así que sí, sí, es una saga con mucha potencia. Es una de las sagas más longevas de Japón, de anime de Japón. Detective Conan habla en catalán. Detective Conan habla en catalán, sí, sí, sí. Y bueno, es más, en cine solo podemos verla en japonés subtitulada al español o doblada al catalán. Que bueno, pues para aquellos que quieren aprender un poco puede ser Oye, un y incentivo. esta película es una película de nicho, ¿no? Es una película que solo van a ir fan de Detective Conan o que Sí, podemos, gente como yo que no tenemos ni idea, podemos ir, ver la película y disfrutarla como claro. si fuera un elemento independiente. Podemos ir a verla. Los que no han visto otras películas de Conan pueden ir a verla y pueden disfrutarla. Sí que es cierto que tienes que conocer esta historia de quién es Conan. Y bueno, tienes que saber un poco quiénes son sus villanos, pero viendo el tráiler más o menos te enteras. Esta película, que por cierto no lo he dicho, coge la historia de, bueno, este detective, este niño está de vacaciones en una isla viendo ballenas y al mismo tiempo en la misma isla hay un congreso de ingenieros que están allí para montar una operación a gran escala para conectar todas las cámaras de seguridad de la policía del mundo a un solo sistema. Entonces, por supuesto, hay alguien que quiere aprovecharse de esto. Y O bueno, sea, crear un gran hermano efectivamente, universal. universal, sí, con reconocimiento reconocimiento facial, pues todas estas cosas que ahora están tan de moda, la inteligencia artificial. Y, y Conan tiene que descubrir quién es el que se quiere aprovechar de esto y luego también hay asesinatos, tiene sus historias. Pero bueno, yo creo que puede disfrutarlo todo el mundo. Sí que es cierto que tienes que conocer un poco pues, la historia de Conan. Tienes que saber que no es un niño, no es un niño resolviendo asesinatos, que es en realidad un adulto convertido en niño. Entonces, sí. Pero para aquellos que están interesados en el género de la animación japonesa, me parece que es muy buena oportunidad ponerse al día con estas películas. Y bueno, si que alguien quiere hacer su maratón, podéis veros las 26 películas, pero no están todas conectadas en la misma historia. ¿Y hay alguna plataforma que se puedan ver las Pues 26? O sea, es un reto, es un ¿eh? reto, Es sí, un sí, reto sí. ver 26 películas de Detective Conan, es un Ahora reto. mismo no sé dónde se ven, pero sé que Es posible, ¿no? es posible verlas. Y bueno, podéis
veros las 5 que se han estrenado en España y con esas 5 también, o sea, podéis verlas. No, también es un reto. También es un reto. Pero bueno, son bastante, o sea, a los que les gusta el género de detectives y el género de anime, Bueno, y el pues anime, ¿no? el anime, Claro. sí, 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 Mm. que también tiene un Yo he visto solo gran... el tráiler y la verdad es que el anime es muy atractivo. O Sí, sea, la sí, sí. animación a mí me resulta muy atractiva. Es Y, bastante sí. interesante, sí. Y, yo quería contarte Delfines de Plata, que es un estreno español de esta semana, que es una película de Javier Elorrieta, que dura 115 minutos y que es una historia con muchas subtramas, ¿no? Y tiene, por un lado, la historia de un inmigrante nigeriano que pierde a su mujer en un atentado islamista porque él es cristiano, consigue llegar a España y tiempo después consigue traer a sus hijos y empieza a trabajar en un hotel. Y por otro lado está un poco la historia del funcionamiento del hotel y dentro de ese hotel cosas que suceden, ¿no? Porque ahí se va a preparar Mm. un atentado del grupo terrorista este nigeriano que se traslada a España y también hay un policía que los investiga y también hay una trama de una relación sentimental entre un torero y un ministro. O sea que fíjate tú la cantidad de cosas que se cuentan en la película. El guión es todo como muy poco verosímil. La dirección es bastante chapucera. Los malos, los terroristas nigerianos, que a mí hay ese detalle de que sean, claro, son terroristas, son nigerianos negros y encima hay uno cojo, ¿no? O sea, que encima es como todo, demasiados tópicos unidos, Sí, ¿no? Tópicos de mal gusto unidos, ¿no? Y estos malos, pues son de esos malos un poco de tebeo, de cómic, que cuando piensa una maldad se ríen, ¡oh, oh, oh, oh! Como diciendo, qué malos que somos. O sea, es todo como muy chusco, ¿no? O sea sí. que. Pero fíjate tú, a pesar de todo esto que te cuento, que todo esto disuadiría a cualquiera de ver la película, tiene su cosa, ¿no? Ese tono es un poco estilo este cine de los 80 de Miguel Ángel de la Loma, de Eloy de la Iglesia, ese estilo un poco ahí de realización un poco suelta, por decirlo de alguna manera, y pues tiene su atractivo. La película yo creo que hay que verla con cierto afán de divertirse un poco viendo lo chapucera que es, ¿no? Sí. Pero yo la recomiendo para cierto tipo de público, ¿eh? Delfines de Plata, Delfines de fíjate qué plata. título tiene. Y luego te quería contar también el estreno francés de esta semana, que es Cata de Vinos. Todas las semanas los franceses nos meten una o dos películas, como bien sabes. Sí. Esta es una comedia romántica que dirige Iván Calvegá. Es una película de 92 minutos y a diferencia de otras comedias francesas, yo tengo cierta alergia a la comedia francesa, ¿no? Ese género. Esta no es demasiado esperpéntica, tiene un humor de tono suave, es una comedia romántica de una chica que es ginecóloga, tiene una vinatería, una tienda de vinos Sí. selectos, se conocen, los dos están ya pasando los 40 y ella, por ejemplo, desea tener un hijo, él en cambio pues tiene un pasado triste y ahí hay una relación que no termina de cuajar. A mí es una película que he conectado con ella, me ha entretenido, incluso me ha emocionado en su parte final, con lo cual es mucho. O sea, que Sí, sí, sí. Entonces yo es una película que a los amantes del cine francés les recomiendo, y a personas deseosas de ver un producto ligero que no es grandes emociones, que no va a despertar grandes pasiones, sino que es una comedia de tono suave, yo creo que está bien, que puede ser, tiene su público, ¿no? Sí. O sea que ya ves
que la cartelera de los multicines de Guadalajara, que ahora la vamos a poner, es muy variada, tenemos muchas cosas que ver Sí. y yo pues, recomiendo mucho ir al cine. La ponemos un momento, ¿te Sí, parece? me Porque ya no parece. tenemos nada, ya hemos dicho No, todo. estrenos están ya. Vale, perfecto, pues vamos a por ellos. Seguimos aquí en Centauros de la Alcarria. Simplemente una nota que he descubierto hoy es una programación que organiza la Biblioteca del Palacio de Dávalos aquí en Sí. Guadalajara, que es Agosto de Cine. Agosto de Cine se programa por las noches a las 10 de la noche y es un día, las noches de finales de julio y agosto, esas cuatro noches, para proyectar cuatro películas muy diferentes. Es una Sí. programación muy diferente. Yo creo que la entrada es gratuita, se abre a las 10 menos 20. El Palacio es una gozada porque ya sabes que esa zona central del Palacio Sí. de Dávalos es estupenda. Yo creo que para ver una película es un sitio. Para cualquier cosa, la verdad. Claro, sí, porque es un recinto estupendo. Yo Increíble. he estado en alguna conferencia y la verdad es que es un sitio estupendo. Y proyectan cuatro películas, las digo brevemente. Bon Mère, que es un drama social. Sisu, que es una película de Jalmari Helander, que es una película que a mí me gustó muchísimo cuando la vi, una película hiperviolenta, que está impregnada de un humor muy negro y que nos cuenta pues la rivalidad al final de la Segunda Guerra Mundial entre un veterano de guerra que descubre oro y unos nazis que se lo quieren quitar, ¿vale? Y se monta Dios es Cristo. Buena suerte Leo Grande, que es una película de Sophie Hyde, que es muy teatral, que se desarrolla prácticamente en una habitación y es una ya madura Emma Thompson que desea tener una relación sexual con un joven y de eso va la historia y es una película que tiene sorpresa final y que a mí me pareció estupenda. Y luego las películas, no lo he dicho, se programan los Sí. lunes de cada semana. Y Megan, que se programa el día 28 de agosto, lunes, de Gerard Johnston, que es una película de terror en la que se crean unas muñecas, que son Megan, que están destinadas a cuidar y educar niños, ya Sí. que los padres tienen muchas obligaciones, pues te compras una muñeca Megan y aprende contigo y tal, y la película se convierte en una peli de terror que a mí me divirtió bastante. O sea, Sí. una programación, ya ves que tenemos drama social, tenemos película violenta, tenemos un drama sentimental y tenemos película de terror. O sea que ahí Hay de todo. hay de todo en la programación esa del Palacio de Dávalos que se titula Agosto de Cine, ¿no? Y que es una oferta más que hay en Guadalajara para ver películas. Ahora, si te parece, quería yo hablar, Sara, que habláramos los dos, que comentáramos un poco la taquilla en España, ¿no? Sí. Porque ha habido una revolución en la taquilla este último fin de semana, ¿no? Hemos tenido dos películas, Barbie y Oppenheimer. Ahora hablaremos de Oppenheimer. De Barbie hablasteis mucho y bien la semana pasada. Sí. Me hubiera gustado mucho estar en ese debate porque se dijeron cosas muy interesantes, algunas con las que no estoy de acuerdo, eso es otro cantar. Y luego hablamos un poquito de Oppenheimer, si te parece, y en la parte podcast nos metemos a saco con Oppenheimer. Y entonces, bueno, pues decir que Barbie y Oppenheimer, ese fenómeno que se ha producido de avalancha de público a los cines, en lo que se ha llamado Barbieheimer, ¿no? Sí. Sí. Barbenheimer. Y que de pronto, entre las dos películas, han recaudado su primer fin de semana más de 10 millones de euros. Cosa que no ocurría en las taquillas españolas desde 2019. Fíjate que Barbie ha recaudado 6.700.000 euros y Oppenheimer 3.300.000. O sea, y Elemental, que ha recaudado más de 1.000.000 de euros, 1.084.000 euros en su primer fin de semana y lleva recaudados ya 4,5 millones. La película de Pixar, que a mí me parece excelente. ¿Has visto Elemental? Sí, sí, la he visto. A mí me parece estupenda. Yo creo que
a mucha gente no le ha gustado mucho y hablan de un Pixar menor, pero a mí me parece una peli estupenda. Sí, a mí me ha gustado bastante todo. Y una animación excelente, por supuesto, siendo Pixar. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que se dijo la semana pasada, que lo dijo Javi, que tal vez los niños no les ha gustado tanto como se pensaba que les iba a gustar, por ser más una historia de amor. Pero a mí yo lo disfruté muchísimo. Claro, yo la disfruté mucho. Hay muchos elementos interesantes en Elemental, porque habla de la inmigración, del Sí, desarraigo, también de los guetos, ¿verdad? Y luego de la segregación, de la separación y de hacer posible lo imposible, ¿no? Que ese tipo de cosas a mí me gustan. Y la historia es una historia fundamentalmente romántica, pero tiene su aventura también. A mí sí que es una peli que me gustó y me divirtió mucho. Y luego es fascinante la animación, a mí me sí. parece absolutamente alucinante. Pues bueno, tenemos un fin de semana, este último, que es impresionante porque tampoco ha hecho mala recaudación Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte uno. Y un poquito más flojo, en la cartelera han entrado películas como Vacaciones de Verano, que es la de Santiago Segura, La que película de todos del los años. verano de Santiago Segura, que todos los años. Y bueno, Indiana Jones, que Indiana Jones no ha recaudado mucho el último fin de semana, pero lleva recaudado 9 millones Sí. de euros en España en total, en sus 4 semanas, que tampoco está mal. Spider-Man sí que ha pinchado porque en 8 semanas solo ha recaudado 7 millones de euros. Y luego películas mucho más modestas, como Te estoy amando locamente, una producción española, que ha recaudado en total 274.000 euros, que está lejísimos de los grandes. Y Sí. entonces de pronto, el miércoles por la tarde hice sesión doble porque había venido de vacaciones el día anterior y me voy al cine y me encuentro que en la primera sesión Barbie estaba la sala a reventar, no había entradas, y en la segunda sesión de Oppenheimer ocurría exactamente lo mismo, Sí. siendo películas totalmente diferentes, porque Barbie es una comedia, a mi modo de ver, muy divertida, con mucho mensaje, es una especie Ujú. de Greta Gerwig ha hecho una especie de lanzamiento bomba esta Nunca mejor de dicho. racimos, ¿no? Porque va esparciendo, y Oppenheimer es el bombazo del verano, Efectivamente. porque es una película que siendo sesuda, siendo dura, áspera, incluso, que tenga tanto público. Entonces, vamos, esto es una cosa asombrosa. Yo me alegro muchísimo por las salas de cine Sí. porque estaban agonizando y ahora de pronto ha venido el Señor Jesucristo y ha dicho a Lázaro, levántate y anda, y se ha levantado y ha andado. ¿Y Sí. por qué crees tú que es este fenómeno, ese de salas a rebosar con estas dos películas tan diferentes? ¿De dónde viene esto, Bueno, pues Sara? yo creo que viene sobre todo de, bueno, después de la pandemia nos hemos acostumbrado a ver muchísimo cine y muchísimo contenido audiovisual en nuestras casas, en el sofá, lo cual es maravilloso porque ¿dónde vas a estar más cómodo que en tu casa? Pero entonces hemos abandonado mucho las salas de cine. Además, pues toda la crisis y los precios que tal vez no a todo el mundo se lo puede permitir, pero estas dos películas, Barbie y Oppenheimer, han sido tal vez la excusa para volver al cine. Han sido eh, ese empujón que necesitaba el público para ir a ver contenido original, porque también es cierto que estamos muy necesitados de contenido original, estamos un poco saturados de sagas, de continuaciones, precuelas, nos tienen un poco saturadas. Y estas son dos películas con un cierre y dos películas que nos van a que nos han empujado, nos han devuelto a las salas. No solo eso, sino también las promociones, que tú vas a las salas de Barbie y están llenas de rosa. Y los primeros días en los que se estrenó Oppenheimer, la gente iba en pleno julio al cine en traje. En julio, que también es cierto que en el cine tal vez no hace tanto frío porque hay aire acondicionado y esa es una ventaja muy buena para ir a ver películas allí, pero que la gente iba en traje al cine y a mí me fascina porque hace muchísimo calor.
Pero bueno, pues han sido el empujón que se necesitaba y a mí me gusta muchísimo ver las salas llenas. El miércoles pasado, además, sí que es cierto que tenían las taquillas puestas que no quedaban entradas y todas las salas estaban a reventar, pero no solo de Barbie y Oppenheimer, sino también Elemental, estaban llenas las salas, así que a mí me hace mucha ilusión ver a tanta gente en el Sí, cine. yo oí comentarios curiosos como, por ejemplo, dice, no teníamos entradas, queríamos ver Barbie, dice, pero bueno, hemos cogido entradas para la de Indiana Jones. Dice, Sí, claro, uno va al cine, encuentra que, y dice, bueno, pero es que hay una cartelera muy amplia sí, sí, y, sí. y tiene muchas otras buenas películas que ver, o sea que uno puede no encontrar entradas para Barbie, pero puede ir a ver otras películas. Y a mí, dos cosas que me emocionaron mucho. Primero, por un lado, el fenómeno Barbie Mm. que está arrastrando a las salas. Yo veía grupos de chicos y de chicas, también madres con hijas y Ujú. tal, familias enteras también, pero ese mucho rosa, como tú bien dices, mucho rosa, lo cual a mí me parece estupendo porque es un color que a mí me gusta mucho. De hecho, mi web, ya sabes, hola, soy Sí. Ramón.com, aprovecho para decirlo, es rosa, o sea que, entonces, todo eso me gusta mucho y yo creo que Barbie tiene un punto importante dentro de la película educativo, Sí. ¿no? Eso que América Ferrara hace en la película de despertar conciencias, ¿no? Sí. Y eso yo creo que está fenomenal, ¿no? Porque no solamente vas al cine, pasas un rato muy divertido, haces algo divertido como es vestirte de rosa y hacer un evento de ir a ver la película, sino que además luego tienes ese momento de reflexión, esa cuestión de que te puede hacerte ese chispazo que te puede Sí. cambiar, ¿no? La perspectiva de tu vida. Sí. Y eso es, a mi modo de ver, muy importante en una película. La semana pasada dijimos que tal vez no era una película para niños, pero sí que es cierto que es una película que a los niños les puede aportar muchísimo y les puede aportar muchas preguntas. Entonces, cuando los niños van al cine con sus padres, lo mejor que puede pasar es que salgan de la sala preguntando mil cosas. Mm. Y eso Greta Gerwig lo ha hecho. Que ves a las niñas saliendo del cine y a lo mejor no han entendido la película, pero quieren entenderla, sienten esa necesidad de comprender lo que acaban de ver. Y eso es muy importante. Así que tal vez sí que los niños deberían estar en las salas de Barbie y viendo esto. Mi hija y su pareja llevaron ayer a mis nietos a ver Barbie. Mis nietos tienen 6 y 8 años. Y Luca, que tiene 8 años, le puso un 7 y Leo, que tiene 6, le puso un 6. No querían, fíjate tú, había cierto prejuicio en ellos para ir a ver la película porque decían que era una película de niñas. Sí, ¿Sabes que eso está, esas cosas funcionan a veces en los críos? Yo creo que por una presión a veces del resto de los niños, ¿no? Y tal, o social, bueno, y siendo que no les dieron 9 o 10, que ellos suelen ser generosos, por ejemplo, a Elemental le pusieron un 9 sí, y otro un 10, o sea que está, pero bueno, no lo han calificado mal tampoco, o sea que fíjate tú, y yo creo que aunque no es una película que a lo mejor el contenido es demasiado denso, sí, demasiado demasiadas cosas se tratan en la película como para que un niño pequeño lo pueda asimilar todo, incluso uno adulto, ¿no? sí. Porque es una película que tiene muchos mensajes y que te hace reflexionar en muchos aspectos, pero que está bien que la vean, porque el niño a lo mejor no capta todo, pero sí le ayuda a tener perspectivas, ¿no? Para un futuro. Yo te cuento una anécdota que todo el mundo cree me conoce, yo creo que sabe. Mi padre me llevó a ver Lawrence de Arabia cuando Sí. tenía 4 años, ¿verdad? Cuando se estrenó Lawrence de Arabia, mi padre me llevó a ver Lawrence de Arabia. Yo salí de la película sin haber entendido nada en absoluto, lo recuerdo. O sea, que fíjate qué huella dejó en mí, que soy capaz de recordar que mi padre me llevó a ver Lawrence de Arabia y recuerdo perfectamente el cine, la película y que no comprendí nada, pero a mí me marcó esa película y de hecho es posiblemente mi película favorita de la historia del cine, ¿no? O sea que, entonces llevar a un niño que no va a entenderlo todo, a mí me parece bien, o sea, me despierta. Y luego, en las antípodas está Oppenheimer, vamos a ver, ¿cómo combinamos ver una comedia como Barbie y ver Oppenheimer? O sea, Sí. eso es difícil, ¿no? Y yo comparto mucho tu opinión respecto,
que uno se vuelve cómodo en la pandemia, nos acostumbramos a ver contenido audiovisual en casa y llega un momento que uno dice, mira, me tengo que levantar del sofá, tengo que arrancar y tengo que moverme, ¿no? Sí, Es como comer, en casa se come muy bien, se me come muy cómodo, te comes ya más y vas y te echas directamente la siesta y dices, bueno, esto es una maravilla, pero de vez en cuando te apetece comer fuera, eso ¿no? es. Eso es así. Sí, Y aquí yo creo que se han juntado estas dos películas que han tenido una promoción, porque yo creo que Barbie ha hecho una promoción sí, extraordinaria, porque yo llevo, desde que vimos el primer teaser, el primer tráiler de la película, que es el comienzo de la película, esas sí, niñas jugando con bebés aburridas, ¿no? Con esa música de 2001, Odisea del eso espacio es. de fondo, planchando y haciendo labores del hogar y de pronto aparece la revolución de una muñeca Barbie, ¿no? Sí. Con todo lo que eso significa. A mí ese tráiler inicial me volvió loco y yo tenía ganas de ver qué habían hecho con eso, ¿no? Claro, porque cuando se estrenó, bueno, se estrenó cuando se anunció la película, sabíamos que Margot Robbie iba a ser la protagonista y que la dirigía Greta Gerwig, pero no sabíamos de qué iba. Y muchos de nosotras, sobre todo nosotras, porque somos las que crecimos viendo las películas animadas de Barbie, pensamos, a lo mejor es un live action, ahora que están tan de moda, es una readaptación de alguna de las historias, y cuando salió el primer teaser y nos dimos cuenta de que era sobre la muñeca, dijimos, bueno, esto hay que verlo, porque esto es Sí, sí, sí. original y esto es una historia sobre no solo sobre la muñeca, sino sobre nosotras, las que hemos jugado con las muñecas. Y es una historia que tiene que ver mucha gente. Y ahora que has dicho antes lo de que es posible que los niños piensen que es una película para niñas, eh, yo voy a invitar a los padres que si tienen hijos, sobre todo, que los lleven a ver esta película. Porque a lo mejor luego salen y dicen, bueno, pues no me ha gustado, tal. Pero dentro de poco van a agradecer Y van a verla. conocer una palabra que si no la conocían es muy importante, que es patriarcado. Sí, efectivamente. Y la van a escuchar muchas veces, se les va a quedar. Se les va a quedar. Oye, yo no he visto ninguna película de las de Barbie, de animación, de estas. Sí, ¿Qué son? Cuéntame qué idea tienen, porque yo, claro. claro, sí que he visto que había que sobre productos, creo que para televisión Sí. y tal, pero yo no he visto ninguna. Igual ha hecho mal, porque a lo mejor sí que debía haber. ¿Cómo son esas Bueno, son películas, Sara? películas. Barbie siempre es la protagonista, pero Barbie no, o sea, no es una película sobre la muñeca. A Barbie se le da, a veces se le da un nombre distinto, se le da otro nombre, pero es ella, es esta persona rubia y pues es Barbie. No, Barbie no sé cómo estereotípica, explicarlo, ¿no? Barbie Como dice estereotípica, la película. efectivamente. Y pues por ejemplo, te puedo decir, si te digo tres títulos, pues te voy a decir Barbie y las tres mosqueteras. Es una readaptación Ah, el libro de de Alejandro Dumas, Alejandro sí. Dumas. Luego, por ejemplo, Barbie Sirena, que se ve la película, tiene sus propias películas. Pues esta surfista, porque como puede ser de todo, en esta película ella es surfista, descubre que tiene raíces debajo del océano y bueno. Luego, hay muchas películas en las que Barbie es la heroína. Bueno, la mayoría, en casi todas las películas Barbie es la heroína. A mí una que me gusta mucho y que creo que a las niñas y a los niños les puede gustar mucho es Barbie y el secreto de las hadas, la que a Ken le secuestran porque la reina de las hadas se ha enamorado de Ken y entonces Barbie, que es actriz, descubre este mundo y tiene que ir a rescatarle, bueno, con ayuda de algunas amigas, pero a mí es una película que yo vi mucho de pequeña y que me gustaba mucho y que pinta a Ken como se le pinta en esta película, esta nueva película de Barbie, que se le pinta como esta persona completamente enamorada de Barbie, que tal vez no se le dan bien muchas cosas, pero que también tiene su historia paralela, entonces a mí me gustó mucho. Pero eso, no es Es Barbie y el secreto de las el hadas. secreto de Sí. las hadas. Bueno, ahora cuando llegue a Sí, casa me la voy pero a es que poner. no sé, hay decenas y decenas de películas de Barbie. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bueno, las típicas películas sobre, pues, la Cenicienta, por ejemplo, hay Hay una readaptaciones. adaptación Barbie Claro, no Cenicienta. es Cenicienta, se la llama Escuela de Princesas o algo parecido, pero hay muchísimas. Barbie y el lago de los cisnes, que está basado en el ballet, pues es una forma de hacer que los niños se junten con estas
estas obras de cultura popular que ya siendo adultos, pues luego pueden disfrutar de otras formas. Pero sí, sí, a mí esas películas yo me vi un montón cuando era pequeña y se siguen haciendo más, cada vez hay más. También tenemos una serie animada que es Barbie en su casa de ensueño, no, sí, en su casa de ensueño, que las casas que se ven en la película de Barbie, pues están en la serie animada, entonces se puede ver mucho. Hay mucho contenido sobre Barbie, hay muchísimo, ha habido mucho tiempo para hacer contenido sobre Fíjate, Barbie. yo he estado ajeno a eso y estoy arrepentido de estar ajeno a eso. Sí, son películas que se pueden disfrutar. Además, no suelen ser muy largas, no suelen pasar de la hora y media. Entonces, Pues son disfrutables. te prometo que voy a ver Barbie, el secreto de las hadas. Oye, ¿tú crees que este fenómeno que estamos viviendo de la taquilla este fin de semana va a durar? ¿Esto va a ser algo duradero? Porque sí hemos tenido estrenos potentes, como Misión Imposible, digo el título entero, Sentencia Mortal parte uno o Indiana Jones y el Dial del Destino, Spider-Man cruzando el multiverso. Por cierto, que ya ves que ahora los títulos de las películas son súper Larguísimos. largos, hasta que llegó Barbie Y y Oppenheimer, Oppenheimer, que son una palabra nada más. efectivamente. Bueno, y todas estas películas, bueno, no han ido mal del todo, pero Mario Bros fue muy bien, Mario Bros, porque era cine muy familiar. Todas estas películas, al fin y al cabo, son, querámoslo o no, cine familiar también, porque invita a ir todos los grupos etarios y tal, pero no han ido demasiado bien. Pero ¿tú crees que este fenómeno Barbie Oppenheimer va a perdurar? ¿Esto va a hacer que a partir de ahora los cines estén, si no llenos, mucho más, con mucho más audiencia que hasta ahora? Es posible que sí, porque Barbie y Oppenheimer nos han redescubierto lo que es ver cine en las salas, disfrutar de la banda sonora, disfrutar de toda esta comunidad que se crea en torno a los estrenos. Pero también es cierto que depende mucho de los creadores de películas, de los directores y de las productoras. Porque si Barbie y Oppenheimer han tenido este éxito, es sobre todo porque son originales. Entonces depende mucho de lo que se vaya a crear a partir de ahora. Es posible que ahora las productoras cojan la idea equivocada y piensen que lo que tienen que hacer es muchas películas sobre muñecos o muchas películas históricas. Y Sobre entonces, científicos. claro, y entonces ahora nos saturen con esto y sería coger una idea equivocada porque no ha sido eso lo que nos ha llamado la atención, ha sido esta invitación a venir al cine y a disfrutar de películas de calidad y de películas originales. Oye, Sara, ¿y tú crees que el público está agotado de sagas porque es Misión Imposible, Sentencia Mortal parte uno? Yo creo que es la quinta. Indiana Jones y el Dial del Destino ¿La quinta o la número 11? o La 11, sí, la la 11. 11, que Sí, sí, digo la sí. quinta. Es Indiana Jones y el Dial del Destino, Es sí la que es la quinta. quinta. Es Spider-Man, de Spider-Man ahí ya Sí, es la innumerables. segunda sobre el multiverso, Pero pero vamos. es un personaje Sí, que ha estado explotado reiteradamente, ¿no? Bueno, y las películas de Santiago Segura, Vacaciones de Verano, pues bueno, pues es otra más de las películas de sí. verano que hemos tenido Destino Asturias o Padre No hay más que uno, dos, tres y no sé si No más. lo sé. Y bueno, Destino Asturias ha habido una y dos, o sea que, etcétera, etcétera. Entonces, que es más de lo mismo, ¿no? Y de pronto hay dos ofertas que no dejan de ser originales, ¿no? Y el público reconecta con ellas. A Sí, lo mejor es lo que está demandando el público, no ver otra vez lo mismo, sino conectar con historias nuevas. efectivamente, es la originalidad lo que nos trae. Mm. No solo los grandes directores, porque tiene su público, Nolan tiene el suyo y Greta Gerwig tiene el suyo, y han conseguido juntar a los dos con estos estrenos dobles, que por cierto, a Nolan ya le habían hecho esto de estrenarle una película el mismo día que la suya, se lo hicieron eh, con El Caballero Oscuro. Ah, Y ¿con qué película compartió cartelera? con Mamma Mía. Oh, es Entonces, verdad, que es fueron también dos verdad. estrenos gordos, dos Sí, estrenos sí, muy sí. grandes y dos películas que Oye, seguimos tuvieron viendo. las dos muchísimo éxito y Efectivamente. además dos estupendas películas, o sea, porque las Sí, sí, dos sí. diametralmente opuestas, pero Como, películas estupendas, como ¿no? ahora. Mm. Pues esto que ha pasado, estos dos directores nos han invitado, pero ahora hay que invitar al resto. Ahora tienen que salir estos directores que se están dedicando a hacer sagas o a hacer a lo mejor series de televisión, que tenemos muy buenos directores en televisión, Mm. eh, y hacer contenido para el cine y contenido distinto y diferente. Y eso puede estar muy bien. Oye, yo quería mencionar
ya hemos dicho un poco Vacaciones de verano, que es la película de este año de Santiago Segura, pero decir, romper una lanza por Santiago Segura, que hace un cine familiar, con niños, un poco tontorrón, un poco rancio Sí, también, que en esta película tiene la innovación de que habla de la conciliación, de los padres en paro, de la precariedad, un poco marginalmente, eso lo mm, deja, pero dedica a eso, siendo una película de niños, pero yo creo que hay que reconocerle el mérito a Santiago Segura, que ha estado durante los años más duros, 20, 21, 22, este año 23, lleva estrenando películas en verano y cuando nadie estrenaba películas en la pandemia, él se atrevió a hacerlo y salvó las sí. taquillas de los cines. O sea que yo romper una lanza a Santiago Segura no hace un cine que a mí me parezca de calidad, que no es de calidad, que no va a ganar Oscar, ni Goyas, No, ni nada parecido, pero que bueno, que teniendo múltiples defectos que no me voy a explayar diciendo, pero que hay que reconocerle el mérito que está ahí intentando hacer un cine comercial de explotación, pero que ha servido para salvar las sí. taquillas de los cines, de las salas de cine durante los veranos, Sí, ¿no? bueno, y que es un cine que al final se ve en familia, porque El cine es un cine familiar, que trae a todo el mundo. sí. Entonces, aparte de sacar estrenos todos los veranos, saca estrenos para todo el mundo. Que eso sí que hay que dárselo, hay que dárselo. A mí, yo no disfruto mucho de estas películas, pero sí que es cierto que se lo tenemos que conceder. Mm. Y quería yo mencionar también que en noveno lugar de la taquilla está manteniéndose una producción relativamente pequeña, que es Te estoy amando locamente, que es una película de las que yo llamo testimonio, que cuenta un poco cómo empezaron a reivindicarse los derechos del colectivo LGTBI durante la transición española, concretamente en Sevilla, y que es una película que a mí me parece excelentísima, que recomiendo mucho y que es una película pequeña comparado con otras grandes producciones, pero que está ahí manteniéndose en taquilla y que los multicines Guadalajara sigue programando. Sí, Es una película, a mi modo de ver, muy recomendable y que además trata un tema muy dramático, pero en tono de comedia. Y sí, entonces eso hace que su visionado sea muy agradable, ¿no? Una película que te llega, pero que te llega además desde el aspecto de comedia sin intentar dramatizar el asunto, ¿no? Con una Anna Begener protagonizando la película como madre, a mi modo de ver, excelentísima y que además pues sufre un poco esa evolución que sufría la sociedad española en esa época y yo creo que es una peli muy recomendable que no hemos hablado aquí en Centauros de la Alcarria porque justo el fin de semana en la que se estrenó no hubo programa por esto de las vacaciones y entonces yo quería hablar de ella, ¿vale? Quería sí. recomendarla Sí, sí, especialmente. sí. Coger un tema como es la lucha por los derechos LGTBI y cogerlo en tono de comedia es un poco también lo que se hizo en Pride en su Mm, momento. Y a mí me apetece mucho, mucho ver esta película mm. y ver si tienen esa comparativa que se puede hacer por ser dos épocas muy importantes para el colectivo, una en Reino Unido y otra aquí en España. A mí me apetece verla. Mm. Mira, cuenta además con la presencia de Omar Banana como coprotagonista, Alba Flores y Jesús Carroza, que están excelentísimos. Y quiero leerte que ahora he visto un comentario que hace nuestro admirado Javier Ocaña en El País, dice textualmente, dice, una película inspiradora, muy bien producida y aún mejor interpretada, un trabajo de una emoción desbordante, junto a unas emblemáticas fotografías, excelentes trabajos de vestuario y dirección artística. O sea que coincido totalmente con Javier Ocaña y desde aquí invito al público de Guadalajara que sigue teniéndola en cartelera en los multicines, ir a ver Te estoy amando locamente, que por cierto, las dos películas españolas, la de Santiago Segura, Vacaciones de verano, tiene título de canción, Sí, Vacaciones de es verdad. verano para ti, y esta Te estoy amando locamente de las grecas, que fue un exitazo en su momento, que salen en la película. O sea que muy bien. Sí, Bueno, cerramos esta parte de taquilla, vamos a por Oppenheimer, ¿te sí, parece? me parece. Que hicisteis
después de la película una pequeña encuesta a la salida del cine. Sí, sí, sí. Cu- eh, Antes y después. antes y Antes y cuéntanos, después. cuéntanos. Pues en el Día del Espectador, este día tan maravilloso en el que todo el mundo va al cine, nos plantamos en la puerta de la sala de Oppenheimer, de una de las sesiones, porque en todas estaban las entradas agotadas, y estuvimos hablando con la gente que venía a verlo. Y si quieres le echamos un vistazo. ¿Visteis vosotros la película Sí, con sí, el sí, público? lo vimos con el Fenomenal. público y es increíble ver cómo la gente se mete en las salas de cine y hay un silencio absoluto en ciertos momentos de la película. Emocionante. Es maravilloso. Vamos a ver el corte, ¿vale? Sí. Oppenheimer, el biopic de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica, arrasa en taquillas. Hoy nos hemos acercado a las multicines de Guadalajara para preguntarle a los alcarreños su opinión sobre esta película. ¿Por qué vienes a ver esta película? Bueno, me gusta el director y siempre que las películas que crean expectación me gusta ir a verlas. Porque la hemos visto anunciada y tiene muy buena pinta y No la han recomendado. no la ha recomendado también mucha gente, cabe. Pues mira, primero porque soy un gran seguidor de Christopher Nolan. Me gustan mucho sus películas y también el tema de las bandas sonoras. Entonces ese es uno de los motivos. Es verdad que yo creo que no es una peli muy en la línea de lo que haya venido haciendo estos últimos años, pero bueno, la verdad que tengo curiosidad por ver qué ha hecho. Por el director Christopher Nolan. Igual por los actores. Nos hemos encontrado con nuestra Barbie periodista que ha vuelto a los cines. Sí, esta vez camuflada con una camiseta de Stitch y vengo a ver Oppenheimer. A Oppenheimer, igualito que Barbie. Igualito, igualito que Barbie. Esto es una emergencia nacional. Estamos en una carrera contra los nazis. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Vamos a reclutar científicos. Si no deja que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores. Es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. ¿Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo? La probabilidad es casi nula. El mundo recordará este día. Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse. Truman debe saber qué es lo siguiente. Lo siguiente. ¿Qué te ha parecido la película? La verdad que me ha gustado mucho. O sea, 3 horas que no se me han hecho para nada pesada la película y salgo muy contento. Ha molado, pero es para verla en dos veces. Yo casi me duermo. No, está muy bien hecha, pero muy larga. A mí me ha gustado mucho. Me ha parecido al principio un poco rápida, pero no sé, para ser tan larga y durar 3 horas a mí se me ha hecho corta. Bueno, pues la verdad que me ha parecido muy bien, me ha sorprendido. Sí que es verdad que me ha parecido un poco larga, pero bueno, necesario. Y en términos generales diría que ha sido la bomba. Me despido, pero no sin antes recomendaros venir a ver esta explosiva película que, una semana después de su estreno, sigue llenando las salas. Yo decir que en la sesión que fui yo, el público al final de la película aplaudió. Sí. Y eso también en Barbie, ¿eh? Pero claro, el público de Barbie es diferente al de Oppenheimer. O sea que entonces que aplaudiera en Barbie, bueno, pues era un tono más festivo el que se vivía y tal, a lo mejor es más comprensible. Pero aplaudir en Oppenheimer a mí me asombró y me emocionó. ¿En tu pase también aplaudieron o no? Aplaudieron. Y bueno, el público es diferente, pero era el mismo público, porque muchos de los que fuimos a ver Barbie y luego fuimos a ver Oppenheimer. Y mucha gente hizo las sesiones dobles, como tú dices, que yo no sé cómo lo hicisteis, porque son varias horas allí sentados. Sí, bueno, había una sesión de Barbie a las 4, a las 6 había una de Oppenheimer. Entonces salías de Barbie, corrías, ibas al servicio y ya te ponías en la cola para que te pasaran las entradas. Sí, sí, sí. Y entrabas ya con los trailers de otras películas empezando. O sea que muy justo. Sí, pero bueno, sí. Pero bien, disfrutable. Oye, Oppenheimer. Oppenheimer es
yo creo que 12ª película de Christopher Nolan desde Memento, desde el 2000 que empezó a estrenar y ya ha ido estrenando más o menos con regularidad. Tiene una filmografía no muy extensa, pero películas muy importantes. La trilogía del Caballero Oscuro a mí me parece sensacional. Interestelar es una de las mejores películas de ciencia ficción, posiblemente. Ha metido la pata con otras, ¿verdad? A mi modo de ver, de manera bastante nociva, pero bueno, pero es un acontecimiento. Que Nolan estrene película es un acontecimiento, pero es un acontecimiento para los cinéfilos, porque para el público general no sabe quién es Christopher Nolan, ¿no? Y yo creo que muchos de los espectadores que estaban en la sala viendo Oppenheimer no iban a ver una película de Christopher Nolan, iban a ver la idea de Oppenheimer. Sabían que era una película que habla de un científico que fue el que descubrió, inventó la bomba atómica y iba a haber un biopic. ¿Qué me cuentas tú de Oppenheimer, Sara? ¿Qué Bueno. opinas de la película y qué opinas de ese público que iba a ver Oppenheimer? Bueno, Oppenheimer está basado en una biografía que fueron 20 años de investigación sobre el científico que publicaron 2 periodistas y que se llevó el Pulitzer en 2006. Y esta biografía se llama El Prometeo Americano. Qué título tan Maravilloso. estupendo. Y todo, Nolan aprovecha ese título, lo aprovecha, es más, al principio explica el mito, que para aquellos que no lo sepan, Prometeo fue quien le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y les dio una posibilidad de crear, de cocinar, de calentarse, pero también les dio un arma. Y luego es castigado por ello. Castigado a una pena eterna, además. Una pena eterna, sí. Se le encadena una roca y un águila le devora el hígado, que luego se regenera todos los días y vuelve a hacerlo. Entonces es una pena infinita. Pero bueno, Nolan juega mucho también con esta historia, el simbolismo del fuego, también con las bombas, y todo lo que implica la pena eterna y ese sentimiento de culpabilidad que acoge al protagonista. Yo puedo contarte sobre el público, que sí que es cierto que el público de Nolan vino a ver una redención después de Tenet, pero también atrajo a mucho público el reparto. Cillian Murphy atrajo a mucha gente y no solo él, sino hay un reparto muy extenso que no voy a desvelar, luego lo hablamos en el podcast, pero Emily Blunt, por ejemplo, que se la ve en los trailers y han atraído a mucho público. Y luego también Barbie ha ayudado mucho a Oppenheimer, ha atraído a mucha gente que vio este estreno a la vez como una oportunidad y se han hecho las sesiones dobles o han ido una semana a uno y otra a otro y se han retroalimentado un poco. Pero bueno, de la película te puedo contar que es la biografía de este científico, sobre todo está centrada en la invención de la bomba atómica, en el proyecto Manhattan. Oppenheimer fue el líder de este proyecto y se le conoce como el padre de la bomba atómica. Y resulta que después de lanzarla tuvo muchos sentimientos encontrados con las consecuencias. Se dedicó a la política un poco desde su punto de vista científico y a decir que tal vez no se debería investigar mucho más sobre este tipo de armas porque pueden ser muy peligrosas para el ser humano. Se centra también en ciertos aspectos emocionales y bueno, es una película que hay que ver y que no solo para aquellos que estén interesados en la historia y no solo para aquellos que son fans de Nolan o fans de Cillian Murphy, sino es una película que hay que ver y que está muy, muy en la actualidad ahora mismo, ¿no? O sea, está muy centrada en un tema actual como es la guerra. Sí, yo creo que es un biopic, efectivamente, pero Nolan consigue que además de ser un biopic, sea un thriller de científico y un thriller judicial, ¿no? Una película de juicios. Porque la película efectivamente tiene esa línea en la que cuenta todo el proceso, que fue un proceso industrial en la que se invirtieron, cuenta la película, $2.000 millones, se construyó una ciudad ahí en Los Álamos, en medio del desierto de Nuevo México, o sea, un proyecto mastodóntico que lideró el científico Oppenheimer, y luego también se cuenta el juicio o la valoración a la que fue sometido después de la guerra este científico cuando se le quería quitar, y se le quitó, la credencial para la investigación por lo que a partir de la guerra
el macartismo cobró protagonismo y el anticomunismo americano lo ocupó todo, y entonces sus relaciones antes de la guerra con comunistas, con el Partido Comunista americano, fue el que y su mismo remordimiento, ¿no? y esa sensación de que no debería de seguir investigándose la bomba de hidrógeno y tal, pues todo eso le quitaron la credencial de seguridad, por lo tanto dejó de ser investigador. Y hay una tercera parte, que es el proceso de investidura de Lewis Strauss, ¿verdad? Que está interpretado por Robert Downey Jr., que es, diríamos, el archienemigo de Robert Oppenheimer. Sí. Porque en realidad, por un malentendido, que luego hablaremos más extensamente, pues le intenta hundir y lo consigue a Oppenheimer, ¿no? Y el mismo Robert Downey Jr., Lewis Strauss, es sometido a una especie de cuestionamiento en esta parte, diríamos, final de la película. Y yo creo que la película consigue ser muy atractiva, porque la película es muy discursiva. Son diálogos muy intensos, muy sesudos continuamente. Es una película, además, con mucho primer plano, con mucha teatralidad, pero la dirección de Nolan consigue que esta película, a base de montaje, a base de movimientos de cámara muchas veces imperceptibles, y a base del sonido, que es absolutamente brutal, el montaje de sonido es tremendo, yo creo que esta película consigue ser un producto súper atractivo, o sea, un producto que te agarra, que te engancha y que incluso te asfixia, ¿no? O sea, que son 3 horas que se pasan muy rápido. Muy rápido. Normalmente, cuando una película es muy larga, siempre acabo mirando el reloj para ver pues cuánto queda, cuánto llevamos. No mira el reloj en ningún momento, y me parece alucinante que una persona sea capaz de mantenerte 3 horas sentado mirando una pantalla sin decir nada, no sé, Sí. una historia que además que a mucha gente no le va a parecer atractiva porque es la vida de un científico, pero que consigue hacerla atractiva a partir de otros elementos y con una banda sonora impresionante. A través del lenguaje cinematográfico consigue hacer un producto súper atractivo. Además, con un manejo del color y del blanco y negro estupendo. Sí. Vamos a quedarnos aquí, si te parece, Sara, para en la parte podcast que tenemos a continuación, para el que nos quiera escuchar, ya extendernos más y con la advertencia de que vamos a spoiler total, ¿vale? Nos despedimos. Muchísimas gracias, Sara. Eres una tertuliana excepcional. Enhorabuena, Gracias. de verdad. Muchísimas gracias. Qué gran incorporación ha hecho Centauros de la Alcarria con Sara. Y con esto nos despedimos. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, en Centauros de la Alcarria.